Hace encuesta. Ajo sí, ajo no. Bueno, dale. Encuesta. Hagamos. Ajo sí, ajo no. No Y vale seguí mal. disfrutando de tu soltería. Vos seguís comiendo ajo, vas a ver cuánto te vas a quedar solo. Bueno, vamos a meternos en uno de los temas centrales, que es el campo en la Argentina. El campo es el gran generador de divisas, es la genética de la Argentina, tiene que ver con el campo y es donde los gobiernos de turno, no importa las ideologías, quiero aclarar esto, porque vamos a decir Macri le subió las retenciones también. Es que es dinero fácil para el gobierno. Los gobiernos que no quieren bajar los gastos, que deciden y vamos a sacarle al sector productivo. Entonces te suben bienes personales, te suben impuestos a las ganancias, te suben impuestos a la producción y cuando llega el impuesto a la producción, al campo. El campo que hoy está en una situación de bastante tensión. Sí, mucha tensión y sobre todo esperando el discurso del domingo, que va a ser Alberto Fernández si anuncia o no una suba extra del 3%, que la ley ya avala, la ley de emergencia, para las retenciones a la soja. Bueno, vamos a hablar con el presidente de Coninagro, una de las 4 entidades que conforman esta mesa de enlace. ¿Cómo le va, Yanisoto? Antonio Laje saluda a Ramón Indart por aquí. Un gusto, Antonio. Bien, bueno, muchas gracias por atender. ¿Ustedes tienen alguna comunicación oficial que el domingo podría elevarse estos 3 puntos que ya están autorizados por ley? Muy buena su pregunta, porque no, ninguna comunicación oficial. Porque esto es importante porque la magnitud que tiene, que usted en su introducción pudo escucharlo y lo describió con muchísima claridad, este tipo de cosas no se pueden enterar uno por el diario, sino que siempre la idea fue buscar consensos, ¿no? De todas formas tenemos una reunión, Antonio, el día jueves a la tarde con el señor ministro Basterra, que nos ha convocado y bueno, ahí veremos de qué manera se plantea este tema y si hay posibilidades de algo mucho más integrador y más fructífero para el país, porque lo que realmente buscamos es una política de desarrollo del sector agroindustrial en donde el impuesto es un instrumento que coadyuva justamente a alentar o no a un sector que creemos que puede ser fundamental para el despegue, para la ocupación, para el empleo, porque acá estamos hablando, focalizándonos en un impuesto, pero aquí hay una Argentina, hay un interior, hay economías regionales, hay producciones espectaculares. Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso, no? Lo que pasa es que cuando las cuentas ajustan, lo primero que se hace es un impuesto y después quedan todas las promesas de una solución integral, pero el impuesto es lo primero que se toca. Ahora, Ramón, ¿alguna posibilidad de que el domingo no se anuncie esto? Bueno, esta es la gran pregunta. ¿Por qué? Le quería consultar de nuevo, insistir con este tema, Carlos. Hoy el diario Clarín y ayer por la noche a mí fuentes del Ministerio de Agricultura me decían, quiero insistir con esto, que les habían planteado que era una alternativa, que era una posibilidad que Fernández lo diga en el discurso. Porque el gobierno dice que está todo hablado. Sí, y que ya estaba hablado, me insistieron con esto, me dijeron que hace aproximadamente 10 días ya les habían comunicado esto. No, para nada. A la mesa de enlace no se le ha comunicado. El gobierno dice que se habló todo. Sí. No, bueno, esto se va a plantear en la reunión de jueves entonces. Absolutamente con el sector de la mesa de enlace y con Coninagro no se ha hablado. Y le digo con toda autoridad porque en todo este mes de enero y febrero, Coninagro ha estado visitando, trabajando con el señor ministro Basterra, con el ministro Culfas, con el señor ministro, con el señor diputado en jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para plantearle que, ojo con este 3%, cómo se iba a plantear, porque la preocupación y el humor dentro del ámbito del campo era muy resistido y que había que saberlo plantear con inteligencia, con un criterio diferente y no más de lo mismo, que es lo que usted me ha mencionado, es decir, subamos porque las cuentas nos dan. Esto no va porque va a ser resistido. Ayer, Carlos, un ex candidato a presidente, José Luis Espert, dijo, escribía en las redes sociales, Alberto Fernández necesita otras 120, se merece otras 125. ¿Usted considera que hay margen para eso? ¿Puede llegar a haber protestas, paros? De ese criterio. Claro que sí, se está abonando cuando está alentando algo así, cuando no podemos caer en semejante estupidez, cuando hay todo un proyecto diferente de crecimiento, de armonía, en el cual
el campo no le quita el pecho a una situación de problemática social, pero en otro contexto, en un contexto donde el financiamiento sea posible, en un contexto donde haya procedimiento de desarrollo de la infraestructura vial y hídrica, que el productor sepa que sus impuestos pueden volver para mejorar su producción. Hay alternativas muy enriquecedoras que han aplicado otros países y que perfectamente son compatibles con situaciones fiscales que estamos esperando que el Estado diga también cómo va a reducir sus gastos. Más allá de una 125, que esperemos que no se llegue, creo que ninguno de los dos sectores, ni el campo ni el gobierno, quieren una situación así. Ninguno. Hay sí, de las 4 entidades, hay algunas entidades que son más afectas a tomar alguna medida, ya sea cese de comercialización, algún paro, algún tractorazo. Digo, hay algunas entidades que están más afectas a eso. ¿Qué cree que puede pasar si se decide finalmente activar estos 3 puntos? Y puede haber focos muy adeptos a una situación así, que de parte de Coninagro los entendemos, pero lo que sucede, Antonio, es que hay que agotar las instancias. Seguro. Fíjese usted que hasta hace unos días, pero horas, hablaban del 3%. Esta mañana ya se está hablando de que solamente sobre la soja exclusivamente. Claro. Allí el panorama es diferente, no es lo óptimo ni mucho menos, pero puede ser un ámbito en el que se pueden discutir con otras medidas. Entonces, bueno, habrá que esperar la reunión del jueves. Claro, porque el gobierno puede plantear, Gianni Soto, el gobierno puede plantear, desde ya no es lo óptimo, puede decir, estamos avanzando en negociación con los acreedores, con el Fondo Monetario, con los privados, necesitamos ajustar las cuentas. Esto nos permite o nos permitiría mostrar cuentas mejor. Tampoco sé qué le puede decir el campo una cosa así. Seguro, Claro. y a esto le añadimos que como perfectamente se puede establecer, y lo hace con el fondo, en el que se establece una pauta y un determinado tiempo para ver cómo van las cuentas, al campo se le puede decir, mire, hay esta alternativa y lo fijamos por tal tiempo y nos volvemos a reunir. Sí, pero aparte, y aparte ayudarlos con financiación, bajar tasas, hay mucho productor endeudado. Dice, todo eso sí se le puede dar como facilidad. Exactamente, entonces el humor va a ser diferente y vamos a construir en conjunto una salida realmente dura. El tema es este, Carlos. Pero cuando en el diario y después que nos llamen es medio complicado. Pero bueno, siempre vamos a tener la buena voluntad, lo escucho. ¿Cuándo los convocaron para la reunión del jueves? Teniendo en cuenta que el discurso es el domingo y una vez que si se plantea públicamente es porque ya está la decisión tomada. ¿Cuándo fue la convocatoria? Sí, por eso, ¿viste? El jueves a la tarde con el ministro. Me llamó gentilmente, tuvo la gentileza el ministro de llamarme. El jueves a la tarde nos juntamos. Pero ya hay anuncios por todos lados. Pero bueno, veremos cómo podemos. Acá hay que poner mucho empeño, hay que poner mucha paciencia, mucha creatividad. Seguro. Y ojalá que desde el gobierno haya amplitud para no hacer más de lo mismo. Ojalá. Se pueden hacer muchas cosas para mejorar la producción, las divisas y el empleo en la Argentina. Sí. Gianni Soto, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Antonio. Gracias. Hasta luego. Yo creo que el gobierno está en los últimos 3 o 4 meses de gracia. Calcularle 6 meses, que es lo que pidió con el plan de emergencia, la ley de emergencia, y en estos 3 o 4 meses tiene que cerrar las cuentas porque tiene que cerrar con los acreedores. Es decir, si vos no resolves de acá junio, mayo, junio tu deuda, Argentina entra en default. Y ahí es una situación ya no, ahí es, imposible. Olvídate, y ahí es imposible. El default realmente para aquellos que creen que se puede vivir sin el mundo. El tema es lo que vos planteabas antes, la creatividad que puedas tener claro. bueno, si vos me tomás esta decisión, financiamiento, ¿de qué manera podemos buscar? No tenga la menor duda que el gobierno, como toda la clase política, debería bajar el gasto, no lo hace. ¿Qué es lo que hace entonces? Sube impuestos, lo que hacen todos, pero yo digo, recordemos que Macri también subió las retenciones. Esto te lo digo para qué, para mostrarte que ya no importan las ideologías. No bajas el gasto, las cuentas no cierran, ¿a quién le sacás? A los tipos que producen. Ahora, estás como dijo Guzmán, estás en momentos críticos. Sí. Vos tenés que cerrar el acuerdo de deuda porque si no la Argentina no va a crecer. En ese acuerdo de deuda yo creo que le van a decir, ¿saben qué? Acá tenés una novedad. Necesitamos esto. Porque no nos dan las cuentas, le van a decir, bajen los gastos, le van a decir, no podemos bajar los gastos. Además, si un ministro te convoca a 4 días del discurso... Ya está.
Y si no es el domingo, va a ser en marzo una parte y en junio, porque necesitan cerrar las cuentas. De vuelta, necesitamos saber cuál es el plan económico. Sí. Porque todo tiene un impacto mayor o menor si vos me contás la Argentina de los próximos 5 o 10 años. Que la verdad, en la Argentina estamos como muy cansados de tanta incertidumbre, sea el gobierno que fuere.